Análisis de la música moderna, Schoenberg y Hindemith. Arnold Schoenberg nació en Viena el 13 de septiembre de 1874. Sus comienzos fueron muy difíciles. Su padre era comerciante y nunca pensó dedicar a su hijo a la música. Aprendió a tocar el violín y el violonchelo como aficionado. Necesitó de apoyos eficaces para no abandonar su vocación, hasta que sus canciones de guerra atrajeron la atención de Strauss, el cual le consiguió puestos relevantes. Gozó de gran prestigio hasta que Hitler le expulsó de Alemania por creer que su música contenía gérmenes comunistas. Su libro Tratado de Armonía, 1911, tiene una gran influencia en el análisis de su propia música y de sus estudiantes por ser una fuente de ideas aplicables a la música y de apoyo a Berg y Webern. Incluye ensayos de contenido técnico, estilos e ideas. Teórico de la tonalidad, concibe las nociones de monotonalismo y de mapa de regiones, para explicar el lugar de la tonalidad principal y la lógica de las modulaciones. El análisis de la música moderna utiliza enfoques de autenticación asociados con el compositor. Esto incluye ejemplos como los escritos de música moderna de compositores que presentamos a continuación. Messiaen, compositor, ornitólogo, teórico del ritmo, analista, escribe obras como Técnica de mi lenguaje musical, Tratado sobre ritmo, color y ornitología, etc. Es uno de los grandes pedagogos de la música del siglo XX, maestro de generaciones enteras de compositores. Propone el esbozo de una teoría de su propia obra ofreciendo numerosas claves las cuales aclaran además todo un panorama de la música de la segunda mitad del siglo XX, en lo concerniente entre otras cosas a los modos, los acordes y el pensamiento rítmico. Plantea una nueva clasificación modal y desempeña un papel precursor en la elaboración de la teoría del serialismo integral. Babbitt, compositor y teórico, escribe La función de la estructura de ser en el sistema de 12 tonos. Comienza sus investigaciones desde muy joven, por una parte, sobre la síntesis sonora y, por otra, sobre la teoría de conjuntos aplicada a las alturas, desarrollada más adelante por Allen Forte. Xenakis, compositor, ingeniero, teórico, investigador, escribió obras teóricas como La crisis del pensamiento serial, Teoría de la probabilidad de música, Notas sobre un hertz electrónico, Hacia una filosofía de la música, etc. Su pensamiento musical, teórico y estético se entrelazan vinculando obra y pensamiento abstracto, formalización matemática y procedimientos de composición. Maneja estadística, probabilidad estocástica e informática musical. Para él, la importancia del cálculo de probabilidades se vincula con la estética serial y neoserial de la obra abierta, caracterizada por múltiples elecciones y caminos posibles, sino con el reconocimiento de la imposibilidad de controlar el conjunto de factores que determinan la vida de la obra, su génesis, así como su interpretación. Boulez, compositor y director de orquesta, escribió obras teóricas como Pensar la música hoy, Puntos de referencia, Forma, La estética y los fetiches, etc. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve el artífice de una tabula rasa de composición y estética por vía de una aproximación renovada de la obra musical, así como del acto mismo de la composición. Pensar la música hoy, que aborda la parte técnica musical presente en el trabajo del compositor, analiza cuestiones de morfología, definición de una serie, descripción, forma de usarse, universo sonoro de aplicación y de sintaxis musical, las estructuras. Presenta el principio serial como principio general de generación de música, alturas, dinámicas, duraciones, timbre y espacio, así como la serie en su estructuración interna y sus posibilidades de interacción. Si bien está asociada a una estética determinada, la evolución de Boulez representa una tentativa no de destruir, sino de poner a la mano todo lo que constituye la materia prima del compositor, su material,
con el fin de plantear unos principios universales. Y Stockhausen, compositor, escribió obras teóricas como textos sobre música electrónica e instrumental, textos sobre música, música y gráficos, música universal, propuestas para el futuro de la orquesta, etc. Ofrece una teoría de serialismo integral que incluye no solo alturas, duraciones, intensidades y timbres, sino también densidades, número de notas de un agregado armónico, medidas, tempi, registros, forma y especialización. Concibe tres temporalidades musicales: el punto, el grupo y el momento. La generación posguerra quería librarse de ataduras del pasado. Hay tres factores a identificar en el fenómeno de la música moderna. A. Las dificultades de la comprensión de los estilos modernos. Según Adorno, existe una mala consistencia entre lo que se quiere conservar en forma arbitraria y una mala conciencia contra lo nuevo. Todos tienen en común el gusto por la falta de gusto, la simplicidad debida a la incultura, una inmadurez que se cree acrisolada y la falta de preparación técnica. El estilo cosmopolita tras la Segunda Guerra Mundial es el eclecticismo de lo roto. B. La función del análisis como explicación histórica que se estableció alrededor de 1910. El análisis, según Frank Weiss, consiste en la identificación y el examen de los elementos que concurren en la significación de una obra musical y su utilidad es múltiple. En primer lugar, es el único medio de conocer y de comprender los resortes del lenguaje musical en sus diferentes épocas y sus mecanismos de evolución, el cual recibe con fidelidad las modalidades de la sensibilidad humana, por lo que constituye el núcleo mismo de la historia de la música. Compendio de musicología. Según Adorno, los años en torno a la Primera Guerra Mundial es en toda su amplitud historia de decadencia, regresión a lo tradicional. La reacción en sus orígenes, la música radical fue la antítesis contra la expansión de la industria cultural en su ámbito, pero durante el industrialismo tardío, cine sonoro, radio, anuncios publicitarios, la música radical cayó en el aislamiento completo. C. Que la escritura de los nuevos compositores fuera como capaz de ser aceptada por los analistas, historiadores y críticos. La propensibilidad de los compositores de escribir acerca de su propia música en formas que fueran nuevamente responsables o susceptibles de apropiación de analistas, historiadores y críticos, teniendo estos últimos sus propios propósitos, usándolos para sus propios propósitos. Según Francois Gervais, la adquisición del oficio de compositor es también inseparable de una amplia práctica del análisis, aunque desde luego no sea suficiente, ni mucho menos, para ser un auténtico compositor. Recordemos que la principal razón de ser del análisis es la de discernir, en la medida de lo posible, los medios musicales mediante los que la obra actúa sobre nosotros. Por lo tanto, no habrá que limitarse a enumerar sus diversos componentes, sino que habrá que relacionarnos unos con otros, y así conseguiremos enfrentarnos a la obra en la realidad de su mismo ser, un arte del tiempo. Compendio de musicología. Según Adorno, el procedimiento de la nueva música pone en cuestión lo que muchos progresistas esperan de ella: obras dependientes de sí, que se puedan contemplar de una vez por todas en los museos operísticos y concertísticos. Schoenberg como teórico. Schoenberg es considerado como un músico ecléctico, pero como teórico como conservador. Él escribió con convicción, tratando de exponer al menos algo de sus impulsos, siendo irónico que él fue comparativamente reservado sobre su innovación composicional, la técnica dodecafónica y acerca del estilo tonal que le precedía. Schoenberg dijo que los críticos no lo comprendían, el público en general no gustaba de él, y muchos de los que deberían haberlo conocido mejor estaban más inclinados a considerarlo como un gran innovador teórico que como un artista creador. Nicolás Slonimsky dijo que Schoenberg ha triunfado al establecer el primer sistema racional de composición creado desde la fuga.
En 1924 fue nombrado profesor de composición de la Academia de Artes de Berlín. Su método de enseñanza se basó fundamentalmente en las obras de los grandes maestros, eliminando en lo posible la teoría, la cual según sus palabras es una ciencia explicativa pero no normativa. Entre la consonancia y la disonancia establece una diferencia de grado, pero no de naturaleza. De acuerdo con los ejemplos señala, él enseña un oficio, una técnica. Trata de puntualizar en el alumno lo que es orgánico y propio, favoreciendo el desarrollo de su personalidad. Según Adorno, el dodecafonismo no debe entenderse como una técnica de composición, más bien es una ordenación de colores en la paleta, y la composición solo comienza de verdad cuando la disposición de los 12 sonidos está preparada. Es decir, cualquier pieza exige que se la derive de una figura fundamental o serie inalterada o de diferente manera y con diferentes ritmos. Música orgánica. Su música vista como continuación de la tradición austroalemana. Temas que se adhieran en el contexto de finales del siglo XIX. Schoenberg era un hombre que afirmaba los más altos ideales y trataba de ofrecer al mundo un mensaje que para la mayoría era desagradable o incomprensible. Hoy una partitura como La Noche Transfigurada parece la esencia del posromanticismo, pero los públicos de principios del siglo XX no la interpretaron de ese modo y la falta de una tonalidad firme les pareció inquietante. Según Michel Philippot, las primeras ideas relativistas al peligro que corría la tonalidad clásica fueron ya expuestas por Arnold Schoenberg en su Tratado de Armonía. Esta obra trata exclusivamente de la armonía tonal y por ello es necesario poner en guardia al lector ante un error impreso con frecuencia. Schoenberg expuso los principios de la dodecafonía en su Tratado de Armonía. Es cierto que en los últimos capítulos de la obra introduce el autor dos ideas que le llegan a partir del análisis de determinadas agregaciones armónicas, difícilmente explicables solo mediante las reglas de la tonalidad. Habla entonces de disolución de la tonalidad y de suspensión de la tonalidad. La noción de disolución o de ampliación de la tonalidad aparece a partir de la Sinfonía de Cámara Opus 9 de 1906, teóricamente en Mi mayor. Solo a partir del Opus 11, 3 piezas para piano, puede hablarse de suspensión de las funciones tonales, mientras que la primera obra dodecafónica de Schoenberg, el Vals de las 5 piezas para piano Opus 23, es de 1923. La definición de la pintura expresionista por Kandinsky contenía esta formulación: la presentación de una expresión interna en forma externa y visible. Y Schoenberg intentó, muy conscientemente, hacer en música lo que los expresionistas estaban haciendo en el campo de la pintura. Él mismo dice: todo lo que he compuesto tiene cierta semejanza interior conmigo mismo. El expresionismo es el romanticismo intensificado, la expresión de los estados interiores. Schoenberg es uno de los maestros que más han influido en la música contemporánea, partiendo de las fuentes del romanticismo, cuando la tonalidad llegaba a un punto que parecía exhausto con un desarrollo cromático que bien podía considerarse como extremo. Cuando se recurría a los modos antiguos como elemento de renovación y el ritmo musical se vestía de un ropaje moderno lleno de combinaciones ingeniosas que discurrían entre complicaciones matemáticas de pasmoso virtuosismo que anhelaban la originalidad y la fuerza. Llegó, tras meditaciones y tanteos, a la creación de un sistema que favorecía el desarrollo de la individualidad, ofreciendo un vasto campo de posibilidades y novedades. Según Harold Schoenberg, durante la Primera Guerra Mundial militó en las filas del ejército austriaco. En esta época comenzó a formular la técnica dodecafónica. No comenzó a escribir de esta revolucionaria manera hasta 1922, pero después la técnica dominó su pensamiento musical y por largo tiempo gobernó completamente su escritura. Sobre la base de 12 notas arbitrarias dispuestas según un orden definido, cada una de ellas igual en importancia a las demás, y ninguna repetida hasta que todas las otras fueran oídas.
Pero según Michel Philippot, esta definición de decafonía es un error que fue escrito cientos de veces por críticos y musicógrafos, que se desmiente con solo echar una ojeada a una partitura de Schoenberg, Berg o Weber, y que resulta extraño que este prejuicio sea aún tan tenaz. A través de su obra Pierrot Lunar, por primera vez ingresaron en el lenguaje las palabras Sprechstimme, literalmente voz hablada, y Sprechgesang, literalmente canción hablada. La línea vocal exige una forma acentuada de la palabra cantada, Sprechgesang, en la cual los esquemas del lenguaje se elevan y decaen. No es canto, pero no es el habla. En cambio constituye algo que está en un punto intermedio. Según Adorno, lo expresivo de Schoenberg es cualitativamente diferente por la exasperación del principio de la expresión vuelto caduco. Se vuelve tan violentamente contra los músicos del neoobjetivismo y a los ornamentos románticos, por lo que formula que la música no debe adornar, debe ser verdadera y el arte no nace del poder sino del deber. Por la negación de la apariencia y el juego, la música tiende al conocimiento. Construcción. Se emplea con el motivo el cual se repite, se hacen variaciones de la repetición, la subdivisión del todo en pequeñas unidades implica la lógica y la coherencia, permitiendo mantener todas las unidades conectadas. La unidad melódica gradualmente pierde sus aspectos característicos hasta que solo un elemento permanece. Discutiendo cómo variar motivos y frases. Se muestran modos de unir diversos motivos para construir unidades. Variación desarrollada de Schoenberg. Era el principio por el cual los ingredientes estructurales de los temas, frases o motivos eran reiterados en varias formas con sus elementos internos, intervalos, ritmos, armonía, contornos, experimentando modificaciones en cada reexposición. En la misma carta, Schoenberg también dice: para las variaciones se muestran abundantemente numerosas formas de circunscripción, figuración, desarrollo del ritmo y de la armonía, sistemáticamente. En mis 3 años de contacto con los estudiantes de universidad, tuve que cambiar muchas de mis ideas desarrolladas en casi 40 años de docencia. He comprendido que la mayor dificultad para los alumnos es encontrar cómo componer sin estar inspirados. La respuesta es: eso es imposible. Pero como ellos tienen que hacerlo, a pesar de todo, hay que dar consejos y creo que la única forma de ayudarles es mostrarles que hay muchas posibilidades de resolver los problemas, no solo una. En su libro Fundamentos de la composición musical, el motivo es un elemento característica que es un intervalo que tiene patrones de notas, el cual se puede invertir, aumentar, disminuir, transportar, multiplicar internamente, etc. Su reducción del primer tema de la Sinfonía 4 de Brahms a una sucesión de terceras es un claro ejemplo de este libro. Entre sus escritos, los textos enfocados en la pedagogía se encuentran Tratado de Armonía, ejercicios preliminares de contrapunto, funciones estructurales de la armonía, el estilo y la idea, fundamentos de la composición musical y modelos para estudiantes de composición. No se debe ni subestimar ni sobreestimar el trabajo de Schoenberg, porque según él en sus propias palabras consideraba que su música diera qué pensar. Como conclusión podemos mencionar que según nos cuenta Harold Schoenberg, hay mucho del propio Schoenberg en su ópera Moses und Aaron, Moisés y Aarón. Hacia el fin de su vida era un hombre amargado, muy consciente de su jerarquía y resentido ante el desconocimiento de la gente. Un hombre que afirmaba los más altos ideales y trataba de ofrecer al mundo un mensaje que para la mayoría era desagradable o incomprensible. Poco puede extrañar que se identificara con Moisés. En su libreto estableció cierto dualismo entre Moisés y su hermano Aarón. Moisés percibe y comprende al Dios de los judíos, pero no puede expresar su visión. Aarón, un hombre de menos visión y percepción, es un político y demagogo que puede representar el papel de lengua de Moisés o arrastrar a su pueblo, pero es capaz de actuar únicamente cuando Moisés está a su lado para inducirlo. Por consiguiente, están Dios y Moisés de un lado,
Aarón y el pueblo del otro. Sobreviene un conflicto. Moisés comprende la unicidad de Dios, pero se concede esa comprensión a pocos hombres. Quizás es una comprensión a la cual las masas nunca llegarán. Incluso Aarón, tan cercano a Moisés, está pronto no solo a concertar compromisos, sino a retornar al culto de los ídolos cuando el líder espiritual no los acompaña. Aarón comprende que las masas no tienen más que su sentimiento. Para Moisés esto es un anatema. Reservo mi amor para la idea, vivo solo para ella. Aarón destaca que las tablas que contienen los 10 mandamientos también son imágenes, sencillamente parte de la idea total. Entonces, dice Moisés, destruiré estas tablas, le pediré que me anule la tarea que me impuso. Hacia el fin del segundo acto, Moisés cae de rodillas, desesperado. No es que dude de la existencia del único Dios, se trata de que pueda llegar a ser capaz de explicar la idea al pueblo. Oh, palabra, tú, la palabra que me falta. La alegoría es bastante clara. ¿Llegará Moisés Schoenberg a encontrar alguna vez la palabra? A través de esta ópera se percibe la figura de Moisés Schoenberg rogando calladamente al pueblo que lo siga, nunca agobiado por las dudas del mensaje que traía, pero preguntándose si el mensaje sería alguna vez aceptado. ¿Cabe concebir que el principio espiritual triunfará sobre la materia y el becerro de oro? El propio Schoenberg nunca dudó de que a su tiempo el principio triunfara. Hindemith. Paul Hindemith fue profesor de composición en el Conservatorio de Berlín. Se reveló revolucionario frente a las ideas del naciente siglo. Se dejó impresionar por Satie y sostuvo que el espíritu mecánico de nuestra era excluye todo romanticismo y la música no tiene por qué sujetarse a la necesidad de decir algo. En otro tiempo propugnó la tonalidad y el neoclasicismo, pero últimamente sus innovaciones y sus audacias motivaron que Hitler le declarase bolchevique y prohibiese su música. Hindemith argumenta que existe una superestructura por tendencias compositivas reaccionarias, porque el oído desarrollado es capaz de aprehender las más complicadas relaciones de sonidos armónicos con la misma precisión que las sencillas. Su generación aún tenía talento y oficio. Su moderantismo se apoyaba sobre todo en una elasticidad espiritual no asentada en nada. Componía lo que le día aportaba y se acabó por liquidar también todo lo musicalmente desagradable. Terminaron en un neoacademicismo de rutinaria respetabilidad. La constitución de una coherencia musical mediante la tonalidad se ha perdido irremisiblemente. En su libro El arte de la composición musical, Hindemith expone su método de armonía. Como muchos otros tratadistas, Hindemith basa su trabajo en los fundamentos de la serie de armónicos. Casi todos los teóricos y músicos han coincidido en la importancia de esta serie para justificar las bases del sistema tonal. Hindemith se basa esencialmente en el desarrollo de dos series. En la serie 1, las primeras notas se deducen de los primeros armónicos. Las relaciones establecidas en la serie 1 son la base para la comprensión de la conexión de tonos y acordes. El orden de progresiones armónicas y en consecuencia el progreso tonal de composiciones. Hindemith piensa en esta serie como en un sistema planetario donde la nota Do, en este caso, sería el centro, la estrella, nuestro Sol, rodeado por sus tonos descendentes, planetas. En la medida que la distancia aumenta, la calidez, la luz y el poder del Sol disminuyen y los tonos pierden su cercanía de relación. Los intervalos corresponden a las distancias de los diversos planetas de cada otro. Serie 2. Hindemith utiliza esta serie que se deduce también de los armónicos para evaluar en este caso las distancias entre los distintos tonos y no la relación de cada tono con su generador. Se observa una relación de consonancia y disonancia en este orden, ya que parte de los intervalos que más fusión tienen hasta llegar a los más tensos. En todo el libro,
Paul Hindemith propone su propio sistema de composición basado en estas series como generadoras tanto de acordes como de progresiones, para lo cual desglosa y plantea algunos conceptos problemáticos de la teoría convencional de la armonía. Los acordes se construyen por terceras. A través del tiempo se fueron agregando a las estructuras simples de tríadas, sextas, novenas, séptimas, etc., consideradas al comienzo como notas de paso, apoyaturas, etc. Pero no se puede explicar con las reglas de una armonía que no contemplaba estos acordes. Otro factor, los acordes se consideran invertibles. La inversión de los acordes debe aplicarse, según Hindemith, a las tríadas y a los acordes de séptimas en relación de terceras. Y exclusivamente considera la inversión del acorde es un cambio importante en la relación de sus notas y puede afectar a la funcionalidad del mismo. Hindemith utiliza las series para establecer las diferencias con las viejas teorías funcionales de la armonía, proponiendo otra forma de pensar y analizar la construcción de acordes. La construcción en terceras es una regla básica que se aplica a acordes construidos en terceras. El principio que reemplaza la superposición de terceras para la construcción de acordes se deriva de la serie 2 y de cómo la tónica se conecta con los demás intervalos. En esta serie, la octava no tiene importancia para el análisis, ya que todo lo que puede hacer es aumentar el peso de una nota, sin hacer ningún cambio esencial en el contenido del intervalo. El tritono, por otro lado, es el más excéntrico, distante y, aunque indispensable, se manifiesta tan fuertemente con su propio carácter que los acordes adquieren una gran indefinición y su carácter se vuelve dinámico hacia un objetivo. Por lo tanto, como primer factor de análisis, Hindemith divide todo el material armónico en dos grupos, el que incluye los acordes que contienen tritono y el grupo que no lo incluyen. Como segundo factor, se deducen dos clasificaciones, aquellos que contienen los intervalos de la primera generación, generadores de acordes básicos, quintas, cuartas, terceras y sextas, que son más puros y estables que aquellos formados a partir de los nietos, segundas y séptimas. El tercer factor es la tónica, que es la nota base del acorde y con la que se relacionan los demás intervalos. En cada intervalo siempre hay una nota que es la base de la otra y que de alguna manera quiere ser la nota más importante, ejerciendo su poder con respecto a la otra e intentando dominarla. Por lo tanto, todos los acordes tienen una tónica y para encontrarla debemos considerar los mejores intervalos para ello. En consecuencia, si hay una quinta en el acorde, entonces la nota grave de ese intervalo será la tónica del acorde. Del mismo modo, el tono más bajo de una tercera o séptima, a falta de un intervalo mejor, es también tónica. Por el contrario, si hay una cuarta, una sexta o una segunda como mejores intervalos en un acorde, entonces su nota superior es la tónica del acorde. Se debe sustituir la invertibilidad de los acordes por un principio más abarcador. En la teoría convencional de la armonía, la inversión de un acorde nunca tiene el mismo efecto fuerte y definido que el acorde en su posición original, porque en el estado fundamental la tónica y el bajo es la misma nota, que se fortalece aún más por su posición en la parte inferior del acorde. En las inversiones, las dos fuerzas están separadas. La tónica es ahora una parte superior del acorde y oponiendo su fuerza a la del bajo. Estrictamente hablando, no es la reorganización de las notas de un acorde lo que constituye una inversión, sino la transposición de su tónica en una voz superior. Por último, se debe abandonar la tesis de que los acordes son susceptibles a una variedad de interpretaciones. La división de acordes en dos grupos principales, clasificados luego según su componente de intervalos y la posición de la tónica, elimina toda ambigüedad. Por supuesto, no elimina la incertidumbre armónica del tritono. Se establece que el tritono, cuando está combinado con otros intervalos, se subordina a sí mismo al mejor intervalo de la serie 2. Una de las notas de dicho acorde será la representante de la tónica. El contexto determinará cuál de esas notas realiza esta función.